Un millonario destrozado recibe ayuda inesperada de una joven de la calle. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Sebastián Montiel había sido un hombre de éxito. Dueño de una de las empresas más prestigiosas de la Ciudad de México, rodeado de lujos y comodidades, su vida parecía perfecta. Sin embargo, un giro fatal le arrebató todo lo que más amaba. Su esposa, Camila, y su hija, Valentina, murieron en un trágico accidente de tráfico. Aquel día, su mundo se desmoronó, y con él, cualquier motivo de seguir adelante. La culpa lo devoraba por dentro. La culpa de haber estado demasiado ocupado con su negocio, de no haber estado allí para protegerlas, de no haber dicho las palabras correctas. Cada noche, los recuerdos de aquel accidente lo atormentaban en sus sueños. En su corazón, Sebastián no sentía más que vacío. Abandonó la empresa, se alejó de sus amigos y familiares, y dejó de hablar con su único socio, Damián Ortega, quien insistía en que debía seguir adelante. Pero Sebastián ya no tenía ganas de nada. El dolor era tan profundo que ni siquiera el dinero ni el poder podían aliviarlo. Vagaba por las calles de la ciudad, solo, sin rumbo, buscando tal vez una respuesta, un consuelo, algo que lo sacara de la oscuridad que lo consumía. La vida parecía haberle quitado todo, y él no entendía por qué. En un intento por escapar de sus pensamientos, decidió caminar por las calles del centro histórico, buscando tal vez una distracción momentánea. Sin saber por qué, sus pasos lo llevaron hacia una pequeña plaza, lejos del bullicio habitual. Allí, se sentó en una banca, sintiendo el peso de la soledad aplastarlo. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono naranja que parecía burlarse de su tristeza. Alrededor, algunas personas pasaban apresuradas, ajenas al sufrimiento de un hombre que había perdido todo. Aquel lugar, tan lleno de vida, parecía ser el único refugio donde Sebastián podía esconderse de su propio tormento. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera notó la joven que se acercaba a él. La figura femenina se detuvo frente a él, su rostro amable iluminado por el atardecer, y lo miró con curiosidad. Sebastián, sumido en su desesperación, apenas reaccionó. ¿Quieres un poco de pan?, preguntó ella, con voz suave pero firme. Sebastián la miró desconcertado. Nadie se le acercaba en su estado, y mucho menos le ofrecía algo tan simple y generoso como un trozo de pan. Pensó que tal vez había escuchado mal, que era una especie de broma, o simplemente alguien que no entendía la gravedad de su dolor. No. Gracias, respondió, con la voz quebrada. Pero la joven no se detuvo. En lugar de irse, se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Sebastián, confundido, no sabía qué hacer. Nunca había estado en una situación como esa. La joven no parecía importarle su estado de ánimo o la tristeza que lo envolvía. No sabía cómo reaccionar ante un gesto tan simple, pero que en su dolor le parecía tan significativo. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó ella, sin rodeos. Sebastián la miró fijamente, incapaz de responder. ¿Cómo podría explicarle a una extraña el abismo en el que se encontraba? Sin embargo, algo en su actitud lo hizo abrirse. Perdí a las personas que más amaba, dijo, la voz cargada de dolor. Mi esposa, Camila, y mi hija, Valentina, murieron en un accidente. Desde entonces, todo lo que hago parece no tener sentido. La joven asintió lentamente, como si entendiera el dolor sin necesidad de más palabras. Después de un largo silencio, ella lo miró con una expresión que Sebastián no podía identificar. No era piti, ni lástima, era algo más profundo. Yo también he perdido mucho. Pero, la vida no se detiene, ¿sabes?, y dijo, con una mezcla de sabiduría y empatía que lo sorprendió. Sebastián no sabía qué responder. Su mente estaba en caos, pero algo en la joven le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo de consuelo en su presencia. Decidió entonces preguntarle. ¿Cómo sigues adelante?, inquirió, genuinamente interesado. La joven sonrió tímidamente, como si fuera difícil para ella hablar de sus propios problemas. Sin embargo, después de un momento de reflexión, habló. Y no es fácil, pero trato de ayudar a los demás.
Cuando haces algo por alguien más, aunque sea pequeño, te das cuenta de que el mundo aún tiene algo bueno. No todo está perdido. Sebastián la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. No podía creer que alguien tan joven, con tan poco, pudiera ofrecerle esa perspectiva. De alguna manera, sentía que estaba recibiendo algo que no podía explicar, como si, por un breve momento, su dolor se hubiera aliviado un poco. ¿Tu nombre?, preguntó, finalmente. Renata, respondió ella, con una sonrisa sincera. Y en ese momento, Sebastián Montiel, el hombre que había perdido todo, comenzó a entender que su vida, aunque devastada, aún podía tener un propósito. El gesto de esa joven, tan humilde pero tan llena de luz, abrió una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, Renata tenía la respuesta que él tanto había buscado. Pero lo que Sebastián no sabía era que, a partir de ese encuentro, su vida nunca volvería a ser la misma. Algo en su corazón le decía que este encuentro, tan fortuito, cambiaría el rumbo de su existencia de una manera que nunca habría imaginado. Sebastián no podía dejar de pensar en Renata. El simple hecho de que ella se hubiera acercado a él, un desconocido total, le parecía un acto de valentía inusitada. Después de todo, las personas que solían rodearlo no tenían esa capacidad de entrega. Sus amigos, que alguna vez habían estado a su lado en su época de gloria, ahora evitaban siquiera mencionarlo. Pero Renata no era como ellos. No esperaban nada a cambio, su única motivación parecía ser el deseo de ayudar a alguien en dolor, sin juzgar ni preguntar demasiado. El día siguiente, Sebastián se despertó sin rumbo, como todas las mañanas desde que su vida se había desmoronado. El peso de la culpa y la tristeza seguían en su pecho, como una losa que no lo dejaba respirar. Miró el reloj, ya eran las 10 de la mañana, pero no tenía fuerzas para levantarse. ¿Para qué? El negocio ya no existía. Camila y Valentina ya no estaban. Él ya no era el hombre de antes. Sin embargo, una idea le cruzó la mente: Renata. Había algo en ella, algo que lo había tocado profundamente, algo que ni siquiera él mismo podía comprender. Esa tarde, decidió que saldría a buscarla. No sabía si ella todavía estaría en la misma plaza, pero su instinto le decía que debía intentarlo. Tal vez solo era su desesperación hablándole, pero lo necesitaba. Necesitaba algo que lo sacara de ese abismo. La ciudad estaba más viva que nunca. Los edificios imponentes, las calles llenas de coches, los murmullos de las conversaciones, todo parecía tan lejano para Sebastián. Caminó sin rumbo fijo, perdiéndose en los recuerdos de un pasado que ya no existía. Después de una hora de caminar, llegó a la plaza donde la había conocido. El sol brillaba intensamente, y la gente paseaba como si nada importante estuviera sucediendo. Pero él sentía que su vida se encontraba en una encrucijada, que ese momento podía ser la última oportunidad de redención. Se sentó en la misma banca, observando el movimiento a su alrededor. Pasaron unos minutos, y entonces, como si el destino hubiera planeado ese encuentro, la vio. Renata caminaba hacia él, con su caminar ligero y su rostro sereno. No parecía sorprendida de verlo, como si hubiera estado esperando que él llegara. «Hola, Sebastián», saludó ella, como si fuera lo más natural del mundo. Sebastián se levantó lentamente, sin saber bien qué decir. No estaba acostumbrado a que las personas se acercaran a él con esa confianza. Había pasado tanto tiempo encerrado en su dolor que ya no sabía cómo interactuar con los demás. «Hola, Renata», respondió, con una sonrisa tímida. «No pensaba que me encontrarías aquí». Renata se sentó junto a él sin hacer preguntas, simplemente en silencio, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Sebastián no sabía si hablar, si compartir más de su historia, o si simplemente seguir su camino. Pero ella tenía una presencia que lo invitaba a abrirse, a confiar en ella, algo que nunca había hecho con nadie después de la tragedia. «Sé que debes estar pasando por un momento difícil», dijo Renata, con una suavidad que tocó su alma. «Todos tenemos algo que nos pesa, algo que nos duele. Pero eso no significa que estemos destinados a quedarnos ahí, en ese vacío». Sebastián la miró, sorprendido por sus palabras. ¿Cómo alguien tan joven podía tener esa sabiduría? No solo en sus palabras, sino en su forma de ser.
Renata no parecía afligida por el sufrimiento que él sentía. Su presencia irradiaba paz, una paz que parecía ajena a su propio caos interior. Y no sé qué hacer con mi vida, Renata, confesó Sebastián, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Perdí a mi esposa y a mi hija, y no sé cómo seguir sin ellas. Todo lo que hice antes ya no tiene sentido. Renata lo miró fijamente, sin juzgarlo. De hecho, parecía comprender de una manera que le resultaba casi inquietante. A veces, el sentido de la vida no se encuentra en lo que hicimos, sino en lo que podemos hacer ahora, dijo ella, con calma. El dolor es parte del proceso. No te estoy diciendo que lo olvides, porque no se puede. Pero tal vez, si te permites vivir de nuevo, aunque sea de una forma diferente, puedas encontrar un nuevo propósito. Sebastián no podía entender cómo alguien como ella podía tener una visión tan optimista de la vida. Después de todo, ¿qué esperanza había en un mundo que le había quitado todo lo que más amaba? Pero algo en sus palabras resonó en él, algo que no podía ignorar. Tal vez lo que Renata decía era cierto, la vida no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que podía recuperar. Durante los días que siguieron, Sebastián comenzó a visitar la plaza todos los días, esperando encontrarse con Renata. Con cada encuentro, sus conversaciones se volvieron más profundas, más reveladoras. Sebastián comenzó a ver la vida desde otra perspectiva, aunque aún le costaba. La joven no solo lo ayudaba a comprender sus emociones, sino que también le mostraba cómo podía volver a conectar con el mundo que lo rodeaba. Poco a poco, Sebastián comenzó a hacer pequeñas cosas: saludar a los extraños, sonreír cuando alguien lo saludaba, hacer voluntariado en un refugio local para personas sin hogar, algo que nunca habría hecho antes. Pero lo que Sebastián no sabía era que Renata guardaba un secreto que cambiaría para siempre la vida de ambos. Un secreto relacionado con el pasado de Sebastián, un pasado que él pensaba haber dejado atrás, pero que de alguna forma seguía presente. El viento soplaba suavemente entre las ramas de los árboles en la plaza, creando una atmósfera tranquila que contrastaba con el torbellino de pensamientos que llenaban la mente de Sebastián. Había algo en Renata que no terminaba de entender. Era como si ella estuviera haciendo más por él que cualquier otra persona, y sin embargo, parecía tan natural, como si fuera parte de su vida de toda la vida. Cada día que pasaba con ella, Sebastián sentía una mezcla de gratitud y confusión. Ella le mostraba un camino hacia la sanación, pero no entendía por qué lo hacía. Después de todo, no lo conocía, no sabía nada de su pasado ni de las razones por las que se encontraba perdido. En el fondo de su corazón, Sebastián comenzaba a cuestionarse, ¿qué le había hecho tan especial a él para que Renata decidiera dedicarle su tiempo y esfuerzo? ¿Qué la movía a acercarse a un hombre como él, uno que ya no tenía nada, ni a nadie? El tiempo pasó, y los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes. Sebastián no podía dejar de pensar en la joven que había cambiado, de alguna manera, su vida. Le ofreció algo que él había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Sin embargo, en medio de todo esto, él sabía que había algo más, algo que no podía ver, pero que de alguna manera lo sentía. Un jueves por la tarde, Sebastián decidió que era hora de descubrir la verdad. Había algo que no encajaba, y su instinto le decía que debía averiguarlo. Se acercó a Renata cuando la vio llegar a la plaza, como lo hacía cada tarde. «Renata», dijo con voz grave, dándole la bienvenida con una ligera sonrisa. «Necesito saber algo. He estado pensando mucho sobre todo esto. Tu vida, no es normal que alguien como tú se acerque a alguien como yo. ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Por qué lo haces?» Renata lo miró fijamente. Sus ojos, que siempre parecían tan llenos de serenidad, mostraron por un momento una sombra de duda. Sebastián observó cómo su rostro cambiaba, como si estuviera decidiendo si decirle o no lo que había estado guardando. «¿Qué pasa, Sebastián?», preguntó, con un tono que reflejaba algo de inquietud. No era la Renata de siempre, la que parecía saber siempre qué decir para tranquilizarlo. Esta vez había algo diferente en su mirada. «Sé que hay algo que no me estás diciendo», insistió él, con la voz tensa. «Algo en tu vida, algo que te hace actuar de esta forma. Te he visto todos estos días, y sé que no todo es tan sencillo como lo pintas.
Yo no soy el único con un pasado complicado, lo sé. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas con esto? Renata tragó saliva antes de responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sebastián, la verdad es que yo también tengo mis propios demonios, empezó, su voz tranquila pero cargada de una emoción que Sebastián nunca había visto antes. No soy tan diferente a ti. Cuando tenía 17 años, mi madre murió en un accidente de tráfico. Estaba con ella en el auto, pero yo sobreviví. Después de eso, mi vida se desmoronó. Mi padre se alejó de mí, mis amigos me abandonaron. Sentí que no valía nada. Fue un periodo muy oscuro, pero con el tiempo, aprendí a sanar. Y algo dentro de mí me dijo que debía ayudar a los demás, a aquellos que están perdidos, como lo estuve yo. Sebastián quedó en silencio, absorbido por la confesión de Renata. No sabía qué decir. La joven que había estado a su lado todos estos días, que le había ofrecido un oído atento y su tiempo, también había sido víctima de la tragedia. Sus ojos reflejaban una tristeza que Sebastián nunca había visto antes, aunque su rostro aún conservaba la calma que siempre le había transmitido. Se sintió avergonzado de haber dudado de ella, de haber creído que tenía alguna agenda oculta. Yo, lo siento mucho, Renata, dijo Sebastián, con voz quebrada. Estaba sorprendido por su propia reacción. Nunca había visto a alguien hablar de la pérdida con tanta sinceridad. La culpa que sentía por no haber sido capaz de salvar a su familia le impedía ver que otras personas también llevaban cargas pesadas. Renata le sonrió débilmente, como si supiera lo que él sentía. No había reproche en su rostro, solo una aceptación serena. No tienes que disculparte, Sebastián. Todos tenemos nuestras historias, nuestras luchas. La diferencia es cómo elegimos enfrentarlas. Yo elegí ayudar, porque sé lo que se siente estar solo y sin esperanza. Sé lo que es no tener a nadie. Y si yo puedo darle algo de esperanza a alguien más, aunque sea un pequeño gesto, siento que estoy haciendo lo que mi madre hubiera querido que hiciera. Sebastián quedó mudo. Las palabras de Renata resonaban profundamente en su corazón. ¿Cómo podía alguien como él, que tenía tanto que perder, haber estado tan ciego ante las oportunidades que la vida le daba? Ella había encontrado su propósito, mientras que él había perdido el suyo hace mucho tiempo. Pero había algo más. Mientras Sebastián procesaba todo lo que había escuchado, algo extraño comenzó a ocurrir. Los recuerdos de su familia, de su vida pasada, empezaron a regresar con fuerza. Y entonces, en medio de sus pensamientos, Sebastián recordó algo que había olvidado. Algo relacionado con Renata. Algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía. Renata no era simplemente una joven que lo había ayudado. Ella tenía una conexión con su pasado que ni siquiera él podía imaginar. Sebastián caminaba por las calles empedradas de la ciudad, envuelto en una maraña de pensamientos que no lo dejaban en paz. La revelación de Renata, su historia de dolor y superación, lo había tocado de una manera profunda. Durante años, había cargado con la culpa de la muerte de su esposa e hija, sin darse cuenta de que otras personas también vivían sus propios sufrimientos. Pero lo que más le sorprendió fue algo que no podía dejar de pensar, la conexión que Renata parecía tener con su pasado, algo que él no podía precisar, pero que sentía en su interior. Después de esa conversación, Sebastián no pudo dejar de observarla con otros ojos. Cada gesto, cada palabra de ella parecía cargar con un peso que él no lograba comprender. ¿Por qué había algo en su historia que no cuadraba? ¿Por qué su madre había muerto en un accidente de tráfico, exactamente como lo había hecho la suya? Era una coincidencia demasiado extraña para no ser importante. Una tarde, mientras caminaba hacia la plaza donde siempre se encontraba con Renata, Sebastián decidió confrontarla. Necesitaba saber la verdad, o al menos acercarse a ella. No podía seguir ignorando las señales que su intuición le daba. Había algo más que ella no le estaba contando, algo que, de alguna manera, estaba relacionado con su propia tragedia. Cuando llegó, la vio sentada en uno de los bancos de la plaza, como siempre. Su rostro tranquilo y sereno contrastaba con el torbellino de pensamientos en la mente de Sebastián. Se acercó a ella con paso firme, pero con el corazón acelerado. Renata levantó la vista al verlo llegar,
su mirada cargada de una calma que lo desarmó. «Renata», dijo Sebastián, con voz firme pero cautelosa. «Necesito saber más sobre ti. No puedo seguir adelante sin entender lo que realmente está pasando entre nosotros. Hay algo en tu historia, algo que me está atormentando». «¿Qué no me has contado?». Renata suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo. No se sorprendió, pero en sus ojos apareció una sombra de duda. Sabía que Sebastián había llegado al límite de su paciencia, que su curiosidad estaba a punto de llevarlo a descubrir lo que ella había estado ocultando. «Sebastián», dijo, su voz suave pero cargada de emoción, «lo que te voy a contar no es fácil para mí. Pero sé que es el momento de hacerlo. Quiero que entiendas quién soy realmente, por qué he hecho todo esto». Sebastián se sentó junto a ella, en silencio, esperando a que hablara. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento fuera solo el preludio de algo mucho más grande. «Mi madre no murió en un accidente común», continuó Renata, mirando al frente, como si reviviera el dolor de aquellos momentos. «Ella estaba en un vehículo que fue impactado por un coche de lujo, un coche muy caro. El conductor, que nunca fue detenido, era Sebastián Montiel». Las palabras de Renata golpearon a Sebastián como una bomba de tiempo. El nombre de su familia resonó en su mente, y su corazón se aceleró al escuchar la acusación. No podía ser. Había algo en sus palabras que no podía creer. ¿Cómo era posible que ella estuviera hablando de él de esa manera? ¿Acaso Renata sabía lo que le había sucedido a él? ¿Acaso sabía que había perdido a su esposa y a su hija en un accidente de tráfico? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Sebastián, con la voz entrecortada. La incredulidad se reflejaba en sus ojos, pero también había una chispa de desesperación. No quería que fuera cierto, pero su intuición le decía que lo era. Renata lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado el momento de contarle la verdad, y lo haría, aunque el dolor fuera insoportable. «Hace muchos años, cuando yo era apenas una niña, mi madre y yo íbamos en un auto. Íbamos camino a mi escuela. Recuerdo perfectamente el sonido del impacto, el vidrio roto, los gritos. Mi madre murió instantáneamente, pero yo sobreviví. Durante años, busqué respuestas. No sabía quién había estado al volante del coche que nos había arrollado, pero siempre tuve la sensación de que la vida me debía algo. Ahora entiendo por qué». Sebastián sentía como el aire se le escapaba de los pulmones. El mundo entero parecía haberse detenido en ese momento. No podía creer lo que estaba oyendo. Renata, la joven que lo había estado ayudando, la misma persona que le había mostrado una luz en medio de la oscuridad, era la hija de la mujer que él mismo había causado la muerte. El peso de la culpa lo aplastaba. ¿Cómo había podido olvidar esa noche? ¿Cómo había podido ser tan ciego? Había estado buscando una razón para su sufrimiento durante tanto tiempo, y ahora, de repente, el destino le mostraba una verdad insoportable. «Sé que esto es mucho para asimilar», continuó Renata, sin apartar la vista de él, «pero necesitaba que lo supieras. No lo hice para lastimarte, Sebastián. Lo hice porque tú también necesitas sanar, y lo único que quiero es ayudarte. Yo también fui víctima de esa tragedia, y aunque nunca podré perdonar lo que pasó, sé que el perdón no me lo da la venganza, sino la comprensión». Sebastián se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. La revelación de Renata lo había dejado completamente sin aliento. Todo lo que pensaba saber sobre sí mismo, sobre su vida, ahora parecía un juego de espejos distorsionados. En ese momento, Sebastián entendió algo profundo: la vida no solo se trata de lo que uno tiene, sino de lo que uno ha perdido y lo que está dispuesto a recuperar. La revelación que Renata le había hecho a Sebastián lo dejó destrozado. Durante toda su vida, había cargado con el peso de su culpa, pero nunca había imaginado que esa culpa tendría un rostro tan cercano, tan humano. No solo había perdido a su familia en un accidente, sino que, en una ironía cruel del destino, su sufrimiento estaba conectado con el dolor de alguien más, alguien a quien había conocido de una manera tan simple, tan cotidiana. Después de esa tarde en la plaza, Sebastián no pudo dormir. Pasó horas dando vueltas en su cama,
sin encontrar consuelo. Su mente seguía repitiendo la misma escena, el rostro de Renata, su historia, el impacto de esas palabras. Por momentos, intentaba convencerse de que todo era un mal sueño, que la verdad que acababa de escuchar no podía ser real. Pero la voz de Renata seguía resonando en su cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía la tristeza en su rostro. La joven que lo había ayudado a levantarse, a encontrar una razón para seguir viviendo, ahora le mostraba la verdad más desgarradora de todas. Al amanecer, Sebastián decidió que debía enfrentar la situación. No podía seguir huyendo de la realidad. A pesar de lo doloroso que fuera, necesitaba hablar con Renata, resolver las piezas que ahora parecían encajar en una historia mucho más compleja de lo que jamás imaginó. Se levantó temprano, se vistió con rapidez y salió de su casa, sin rumbo fijo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente seguía maquinando sobre todo lo que había aprendido en los últimos días. Renata no solo era una mujer que había perdido a su madre, sino también alguien que, por circunstancias ajenas a ella, estaba conectada de manera irrevocable con el destino de Sebastián. Su vida, su dolor, su lucha, todo tenía que ver con él, y él aún no comprendía cómo. Finalmente, llegó al lugar donde siempre se encontraba con ella. Era una pequeña cafetería, ubicada en una esquina tranquila de la ciudad, lejos del bullicio. Allí, Renata siempre se sentaba a leer o a escribir, y era donde él había comenzado a sentir que tal vez había algo más en su vida que solo dolor y desesperación. Pero hoy, todo eso parecía haber cambiado. Hoy, el lugar que había sido un refugio se sentía como un campo de batalla emocional. Al entrar, Sebastián la vio de inmediato. Estaba en su mesa habitual, con una taza de café frente a ella. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una expresión de preocupación. Cuando lo vio entrar, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de una mezcla de tristeza y comprensión. Ambos sabían que había algo que resolver entre ellos, algo que no podían ignorar. Sebastián, dijo Renata, alzando la vista y esbozando una leve sonrisa. Pero sus ojos no podían esconder la carga emocional que llevaba consigo. Sebastián se acercó a la mesa, tomando asiento frente a ella. No sabía por dónde empezar, pero sentía que necesitaba hablar, necesitaba expresar lo que sentía, lo que había estado guardando dentro desde que escuchó su historia. Renata, comenzó con voz quebrada, buscando las palabras correctas. No sé ni por dónde empezar. Lo que me dijiste me dejó sin aliento. Mi vida nunca será la misma después de escuchar eso. Y no sé cómo, pero siento que tengo que hacer algo para enmendar lo que sucedió. Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero al menos quiero tratar de hacer las paces con todo lo que he hecho, todo lo que he causado. Renata lo miró en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. No dijo nada de inmediato, pero su expresión mostraba que entendía lo que él sentía. Durante tanto tiempo, había llevado consigo su propio dolor, su propia búsqueda de justicia. Pero ahora, en presencia de Sebastián, sabía que también había algo en el que necesitaba sanar. Sebastián, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Lo que pasó no fue tu culpa. Tú no estás solo en esto. Yo también he cargado con mi propio dolor durante años. Lo único que quiero es que tú entiendas que el perdón no viene de la venganza, ni de la culpa. El perdón es algo que uno se da a sí mismo, para poder seguir adelante. Las palabras de Renata resonaron profundamente en Sebastián. Durante tanto tiempo había vivido con la sensación de que la culpa lo perseguiría hasta el final de sus días. Pero lo que Renata le estaba ofreciendo no era el perdón fácil, ni la absolución de sus errores. Lo que ella le ofrecía era una oportunidad para cambiar, para ver la vida desde una perspectiva diferente. No era el perdón de Renata lo que necesitaba, sino el suyo propio. Sé que esto no será fácil, dijo Sebastián, con una mirada de determinación. Pero quiero intentar, Renata. Quiero intentar encontrar una forma de sanar, no solo para mí, sino también para ti. Porque, aunque el tiempo no puede devolver lo que hemos perdido, sí puede enseñarnos a vivir de nuevo. Renata lo observó por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, con una leve sonrisa, asintió lentamente. Sabía que Sebastián estaba comenzando a entender lo que ella había querido decir desde el principio. El perdón no es algo que se otorga a alguien más,
sino algo que se da a uno mismo para poder seguir adelante. Te creo, Sebastián, dijo Renata, con una mirada llena de compasión. Y aunque el camino por delante será largo, tal vez juntos podamos encontrar una forma de sanarnos. Ambos se quedaron en silencio, mirando la taza de café entre ellos, pero en sus corazones comenzó a gestarse una nueva esperanza, una esperanza que no surgía de la venganza ni del resentimiento, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo. El dolor no desaparecería de un día para otro, pero, tal vez, con el tiempo, podrían aprender a vivir con él, a transformarlo en algo que los empujara hacia adelante en lugar de arrastrarlos hacia el pasado. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios altos de la ciudad, tiñendo el cielo con tonalidades rojas y anaranjadas. Sebastián caminaba lentamente por las calles, su mente inundada por las palabras de Renata. Cada paso que daba parecía alejarlo más de su antigua vida, pero también lo acercaba a algo que no sabía cómo definir, la posibilidad de la redención. No había solución fácil para sus pecados, no había una fórmula mágica para deshacer el daño que había causado, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Algo lo impulsaba a seguir adelante, aunque su corazón estuviera roto en 1000 pedazos. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Esa tarde, Renata le había dado más de lo que imaginaba. Le había ofrecido algo que no esperaba, la oportunidad de encontrar la paz, de comenzar a sanar las heridas que se habían abierto tanto tiempo atrás. Pero, al mismo tiempo, algo en el fondo de su ser le decía que esa paz no sería alcanzada sin enfrentar los demonios que aún acechaban su pasado. El miedo, la culpa, la vergüenza, todos esos sentimientos seguían arrastrándolo hacia el abismo. Mientras caminaba, pensaba en Camila y Valentina, en la sonrisa de su hija, en el abrazo cálido de su esposa. Todo eso le parecía tan lejano, tan irreparable. ¿Cómo podría sanar un corazón tan destrozado? ¿Cómo podría perdonarse por haber perdido lo más importante de su vida? La idea de encontrar un propósito, de reconstruir su vida desde las cenizas, parecía una ilusión lejana. En medio de esos pensamientos, Sebastián no se dio cuenta de que había llegado al lugar que más temía, la vieja mansión que había compartido con su familia. El enorme edificio, que una vez estuvo lleno de risas y luz, ahora se veía vacío y sombrío. Aunque el lugar estaba cerrado y deshabitado, la simple vista de la casa le provocaba una punzada en el pecho. Todo lo que había perdido, todo lo que nunca podría recuperar, estaba ahí, en esas paredes frías y solitarias. Se detuvo frente a la entrada, mirando las ventanas rotas, el jardín desordenado. Era como si la casa misma le estuviera gritando que no podía escapar del pasado. Un viento frío soplaba a través de las ramas de los árboles, y el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies solo aumentaba la sensación de desolación. De repente, escuchó una voz familiar detrás de él. Sebastián. Se dio la vuelta y vio a don Ezequiel, el hombre sabio que había conocido unos días atrás. Su presencia era tranquila, como un bálsamo para las heridas emocionales de Sebastián. Don Ezequiel caminaba lentamente hacia él, con la misma sonrisa serena que siempre llevaba en su rostro. Era difícil saber si el hombre sabía lo que estaba pasando por la mente de Sebastián o si simplemente entendía lo que era necesario en ese momento. Alguien que lo escuchara, alguien que le diera un consejo sincero. ¿Qué haces aquí?, preguntó don Ezequiel, su voz suave pero firme. Sebastián suspiró, mirando la casa con tristeza. No puedo dejar de pensar en todo lo que perdí. Aquí está todo lo que alguna vez amé, lo que alguna vez tuve. Y ahora siento que estoy vacío, como si ya no tuviera nada por lo que seguir adelante. Don Ezequiel se acercó y se detuvo junto a él. Observó la mansión durante unos segundos, como si también estuviera mirando las sombras del pasado. El dolor es inevitable, Sebastián, dijo finalmente. Todos enfrentamos pérdidas en la vida. Pero lo que defines como perdido no siempre lo es. A veces, lo que creemos que hemos dejado atrás está con nosotros, en nosotros, de una forma que no siempre podemos entender. Sebastián lo miró, confundido. No entiendo. O lo que has vivido, lo que has perdido, te ha formado. Cada paso que das, cada dolor que has experimentado, te ha llevado hasta este momento.
y si aprendes a mirar lo que has perdido desde otro ángulo, tal vez puedas encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero no será fácil, Sebastián. Nunca lo es. Sebastián cerró los ojos, asimilando las palabras de don Ezequiel. El hombre tenía razón, por supuesto. Su dolor, su culpa, no desaparecerían de un día para otro, pero tal vez eso no significaba que estuviera condenado a vivir una vida de sufrimiento. Tal vez, al igual que el sol se oculta solo para regresar al día siguiente, él también podría encontrar una forma de renacer de sus propias cenizas. O lo intentaré, dijo Sebastián, su voz firme, aunque aún cargada de incertidumbre. Don Ezequiel asintió lentamente, como si supiera que había algo más por descubrir en ese camino. La verdad no siempre es lo que esperamos, pero siempre está ahí, esperando ser revelada en su propio tiempo. No estás solo en esto, Sebastián. Nunca lo estuviste. Y no importa cuánto tiempo pase, siempre habrá una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Solo tienes que estar dispuesto a tomarla. Con esas palabras, don Ezequiel se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por la calle, dejando a Sebastián con sus pensamientos. El viento seguía soplando, pero algo había cambiado. Algo en su corazón había comenzado a moverse, como si una puerta estuviera abriéndose poco a poco. Sebastián miró la mansión una vez más. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, tal vez interminable. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad real de sanar. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podría encontrar una forma de vivir con él, de reconstruir su vida sobre los cimientos de lo que aún quedaba. Con determinación, Sebastián dio un paso hacia adelante. La vida, después de todo, aún le ofrecía una oportunidad. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, tiñendo las calles de la ciudad con una luz dorada que parecía prometer esperanza. Sebastián despertó en el pequeño apartamento que había rentado en un barrio tranquilo de la ciudad, alejado del bullicio y de la vida que alguna vez conoció. A pesar de que aún se encontraba en las sombras de su pasado, algo en su interior comenzaba a sentir un cambio. El camino que había decidido tomar no era fácil, pero lo estaba recorriendo, y eso ya era un paso importante. Renata, la joven que había cambiado su perspectiva sobre la vida, se había convertido en su única amiga en este nuevo mundo de soledad. Cada día que pasaba con ella le daba una razón más para seguir adelante. Aunque sus circunstancias eran diferentes, Renata poseía una fuerza que Sebastián no había esperado encontrar en una persona tan joven. En su compañía, él se sentía menos perdido, menos solo. Había algo en ella que le recordaba que la vida, por más difícil que fuera, siempre ofrecía algo por lo cual luchar. Aquella mañana, mientras bebía su café en la pequeña cocina de su apartamento, pensó en el día que tenía por delante. Renata lo había invitado a salir, pero Sebastián no estaba seguro de si debía seguir en su burbuja de soledad o comenzar a abrirse a la posibilidad de confiar en ella. Sabía que no podía seguir huyendo de las personas. El aislamiento había sido su refugio durante demasiado tiempo, pero también era un veneno que lo mantenía atrapado en su dolor. Decidió salir de la casa, y al hacerlo, sintió el aire fresco de la mañana acariciar su rostro. La ciudad, aunque caótica, tenía una energía vibrante que lo sorprendió. Por un momento, olvidó el peso de su pasado, y se permitió disfrutar de las pequeñas cosas. El sonido de los coches en la distancia, el bullicio de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. El aroma a pan recién horneado que venía de una panadería cercana. El mundo seguía girando, y él también tenía que seguir adelante. Después de unos minutos de caminata, llegó al lugar donde se iba a encontrar con Renata. Ella lo esperaba en una pequeña plaza, sentada en un banco, observando a los niños jugar cerca de un parque. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida, como si su presencia fuera la única que realmente importara en ese momento. Sebastián, dijo Renata, levantándose rápidamente para abrazarlo. Me alegra verte. ¿Cómo te sientes hoy? Sebastián sonrió débilmente, agradecido por la sinceridad de su saludo. Era algo que no había experimentado en mucho tiempo. La preocupación genuina de Renata lo tocaba de una manera que no podía explicar. Hoy me siento un poco mejor, gracias, respondió, sentándose a su lado en el banco. Aunque todavía hay días en los que la oscuridad parece demasiado grande. Renata lo miró con comprensión.
No necesitaba decir mucho, porque ella sabía lo que él estaba pasando. Sus propios demonios personales nunca fueron tan visibles como los de Sebastián, pero sabía lo que era la tristeza profunda, la sensación de estar perdido en un mundo que ya no tenía sentido. Entiendo, dijo ella con suavidad. Pero estás aquí, ¿verdad? Sigues levantándote todos los días. Eso es algo. Y no tienes que hacerlo solo. Sebastián suspiró, mirando al frente. En ese momento, los recuerdos de su familia, de su vida anterior, volvieron con fuerza. La ausencia de Camila y Valentina era un vacío que parecía imposible de llenar. ¿Cómo podría seguir adelante sin ellas? ¿Cómo podría reconstruir su vida cuando todo lo que alguna vez amó ya no estaba? Estas preguntas, aunque dolorosas, seguían rondando su mente como una sombra constante. Lo sé, dijo finalmente. Pero a veces parece que no hay forma de seguir adelante, Renata. Que todo lo que puedo hacer es vagar por la ciudad, perdido en mis pensamientos. Renata lo miró con una expresión serena. Había algo en su mirada que transmitía una sabiduría que Sebastián no esperaba encontrar en alguien tan joven. Tal vez era su experiencia con el dolor, tal vez su capacidad para ver más allá de las apariencias, pero de alguna manera, sus palabras siempre lograban calmar la tormenta que él llevaba dentro. O vas a encontrar tu camino, Sebastián. No importa cuántas veces te caigas, siempre habrá una razón para levantarte. Tal vez aún no la veas, pero está ahí, esperando a que la encuentres. Sebastián la miró, sorprendido por la fuerza de sus palabras. Había algo en ella, algo que lo hacía creer, aunque fuera por un momento, que tal vez podría encontrar un propósito de nuevo. Tal vez el dolor no desaparecería, pero eso no significaba que tuviera que vivir atrapado en él. De repente, una figura conocida apareció en la plaza, caminando lentamente hacia ellos. Sebastián frunció el ceño al reconocerla. Era una mujer de rostro serio, con un aire autoritario que inmediatamente le causó incomodidad. Era una de las antiguas colaboradoras de Sebastián, una mujer que había trabajado en la empresa antes de su caída. El nombre de la mujer era Isabel, y su presencia siempre había sido imponente. Sebastián. Renata, saludó Isabel con una sonrisa fría, acercándose al banco donde estaban sentados. No esperaba verte aquí. Sebastián se tensó al escuchar su nombre. Isabel siempre había sido una persona difícil de leer, pero había algo en su mirada que lo inquietaba. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí? Renata observó la situación con cautela, sabiendo que algo no estaba bien. El encuentro con Isabel no era una coincidencia, y los ojos de Sebastián ya lo decían todo. ¿Qué sucede, Isabel? Preguntó Renata con voz tranquila, pero firme. ¿Por qué estás aquí? Isabel sonrió con una expresión que Sebastián no pudo entender. Algo en su actitud lo ponía en alerta. Sin embargo, aún no sabía qué secretos se escondían detrás de esa sonrisa. El aire en la plaza se volvió denso. Sebastián miró fijamente a Isabel, tratando de leer su rostro, pero no pudo encontrar ninguna pista de lo que realmente quería. La mujer parecía completamente diferente a la persona que conocía de su pasado. Su sonrisa era fría, distante, y sus ojos brillaban con una determinación inquietante. La presencia de Isabel era como un peso que caía sobre él, y por un momento, todo lo que había logrado reconstruir en su vida se desmoronó nuevamente. Renata, al notar la tensión en el aire, se levantó del banco y se puso de pie junto a Sebastián. No estaba segura de quién era Isabel, pero sabía que algo no estaba bien. Su intuición le decía que algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que Sebastián aún no veía. Miró a la mujer con una expresión desafiante, dispuesta a defender a su amigo, aunque no sabía lo que estaba sucediendo. Sebastián, dijo Isabel, con voz firme. He estado buscando una oportunidad para hablar contigo. Hay algo que necesitas saber, algo que no te han contado. Y creo que es el momento adecuado para que lo descubras. Sebastián la miró desconcertado. La idea de que Isabel tuviera información relevante sobre su vida le parecía absurda. ¿Qué podía saber ella que él no supiera ya? Después de todo, su vida había sido destrozada por una serie de eventos que no tenían explicación. Pero la mirada seria de Isabel, la manera en que hablaba,
Le hizo pensar que tal vez algo importante se escondía detrás de sus palabras. ¿De qué hablas?, preguntó Sebastián, tratando de mantener la calma. No quería mostrar su vulnerabilidad frente a Isabel, pero la curiosidad lo estaba devorando por dentro. Isabel respiró hondo antes de hablar de nuevo. Sus palabras, aunque frías, parecían cargar con una verdad que Sebastián aún no podía comprender. Sé que te has estado preguntando por qué todo esto te sucedió. ¿Por qué perdiste a tu esposa y a tu hija? ¿Por qué todo tu mundo se desmoronó tan rápido? La verdad, Sebastián, es que hay algo que no sabes, algo que no te han contado. Renata, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de que la situación estaba tomando un giro inesperado. Ella no sabía lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero sí sentía que Sebastián estaba siendo arrastrado a algo que no podía controlar. La expresión en su rostro pasó de la curiosidad a la preocupación. ¿Qué es lo que sabes, Isabel?, preguntó Renata, acercándose un poco más a Sebastián, sin dejar de observar a la mujer. Isabel desvió la mirada por un momento, como si estuviera calculando la manera en que iba a revelar lo que tenía que decir. Después, con una sonrisa en los labios, miró a Sebastián a los ojos y dijo: «Lo que no sabes, Sebastián, es que el accidente no fue un simple accidente. Fue planeado. Tu esposa y tu hija no murieron por casualidad. Fueron parte de algo mucho más grande, algo que tú aún no comprendes». Las palabras de Isabel cayeron sobre Sebastián como una bomba, y el aire que antes había sido fresco y cálido, ahora parecía cargado de una tensión insoportable. Sebastián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y su mente se llenó de dudas, de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser que todo lo que había creído fuera una mentira? ¿Cómo podría alguien haber planeado la muerte de su familia? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Sebastián, su voz temblando, aunque intentaba mantener la compostura. No podía creer lo que estaba oyendo, pero algo en los ojos de Isabel lo hacía pensar que había algo de verdad en sus palabras. Isabel, al ver la incredulidad en el rostro de Sebastián, decidió seguir con la revelación. «Hay algo que nunca supiste, Sebastián», continuó. «El hombre que estaba detrás del accidente no era solo un desconocido. Era alguien cercano a ti, alguien en quien confiabas. Alguien que tenía mucho que ganar con tu caída». Renata, que hasta ese momento había estado callada, sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La situación había dado un giro que no esperaba, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera extraña. Sebastián, de alguna forma, había estado atrapado en una red de mentiras que aún no comprendía por completo. ¿Quién?, preguntó Sebastián, su voz ahora más firme, pero también llena de angustia. ¿Quién podía haber querido hacerle tanto daño? ¿Quién podía haber planeado la muerte de su familia y arrastrarlo a su perdición? Isabel observó a Sebastián por un momento, como si estuviera evaluando si debía dar el siguiente paso. Finalmente, con un suspiro, dijo: «Damián Ortega. Tu antiguo socio. El mismo que te abandonó en tus peores momentos. El mismo que estaba esperando tu caída para quedarse con todo lo que habías construido». Sebastián se quedó helado. La mención del nombre de Damián Ortega le golpeó el pecho como un puño. Damián, su amigo, su socio de toda la vida, el hombre en quien había confiado, ¿podía ser que él estuviera involucrado en la muerte de su esposa y su hija? ¿Qué tipo de monstruo se escondía detrás de la fachada de aquel hombre? Renata, al ver la expresión de Sebastián, comprendió que la revelación había sido demasiado para él. No sabía cómo seguir adelante en ese momento, pero tenía claro que no podía dejar a Sebastián enfrentarse a esto solo. «No estás solo en esto, Sebastián», dijo Renata con determinación, dándole un toque en el brazo para darle apoyo. «Vamos a descubrir la verdad. Juntos». La mirada de Sebastián, aunque llena de dolor y confusión, también estaba llena de una renovada determinación. Había algo en la palabra de Renata que lo impulsó a seguir adelante. El camino para descubrir la verdad sería largo y peligroso, pero ahora tenía una razón para luchar. Y esa razón era recuperar lo que le había sido arrebatado, la verdad. El viento soplaba fuerte aquella tarde. El sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo de colores naranja y rojo mientras Sebastián caminaba por las solitarias calles de la ciudad. La revelación de Isabel lo había dejado marcado, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. El hecho de que Damián Ortega, su viejo amigo y socio, estuviera detrás de la tragedia que había destrozado su vida, lo consumía por dentro. La rabia y la incredulidad se mezclaban en su pecho, y una parte de él no quería aceptar lo que había oído. Sin embargo, la verdad estaba ahí, como un espejo que le devolvía una imagen distorsionada de su vida. Renata, al verlo tan perturbado, decidió acompañarlo. Sabía que la confrontación con Damián Ortega era inevitable. Pero, ¿estaba Sebastián preparado para enfrentarse a su pasado y a la verdad que lo había atormentado por tanto tiempo? La respuesta era incierta, pero lo único que Renata podía hacer era estar a su lado, como siempre lo había hecho. Después de todo, su vida había cambiado en una forma que ella jamás imaginó, y las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Sebastián, debemos hablar con Damián. No podemos quedarnos con dudas. Y dijo Renata, al dar un paso hacia él, intentando captar su atención. Él la miró, sus ojos llenos de determinación, aunque sus manos temblaban levemente. El futuro estaba ahí, al alcance de su mano, pero también lo estaba el abismo del pasado. Tenía que enfrentar su dolor y su rabia. Solo así podría liberarse. Lo sé, Renata, respondió Sebastián, su voz grave. ¿Pero cómo puedo enfrentarme a él? ¿Cómo puedo mirar a los ojos a un hombre que, aunque me llamó amigo, fue capaz de destruir mi vida? ¿Cómo se le puede perdonar a alguien que ha arrojado mi mundo al caos? Renata lo miró fijamente, comprendiendo el tormento que lo consumía. A veces, el sufrimiento no solo nacía de las pérdidas, sino también de las traiciones. Sabía que Sebastián no solo luchaba con la muerte de su familia, sino con la brutal verdad de que la persona en quien más confiaba había sido el artífice de su dolor. No se trata de perdonarlo, Sebastián. Se trata de entender la verdad, de cerrar este capítulo para que puedas seguir adelante. Estás atrapado en un ciclo de dolor y odio, y la única forma de romperlo es enfrentarte a Damián. Quizás nunca lo entiendas, pero debes obtener las respuestas que te han sido negadas. Con esas palabras, Sebastián se sintió un poco más preparado. Sabía que no sería fácil, pero si quería sanar, debía enfrentarse a Damián. La mentira había estado demasiado tiempo invadiendo su vida, y ahora era el momento de destaparla, de revelar la podredumbre que había quedado oculta. Al llegar a la mansión de Damián, Sebastián notó cómo su pulso se aceleraba. Cada paso que daba lo acercaba a un hombre que, en otro tiempo, fue su amigo. Ahora, solo representaba una amenaza, un monstruo que había destripado su vida desde las sombras. Renata lo observaba, preocupada por cómo podría reaccionar. Sebastián, si en algún momento te sientes abrumado, yo estaré aquí para apoyarte, le susurró Renata, mientras tomaba su mano con suavidad. Él asintió, pero las palabras no podían consolarlo. La emoción que sentía era una mezcla de coraje y miedo. Finalmente, llegaron a la puerta de la mansión, y Sebastián no tardó en tocar el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió y, ante ellos, apareció Damián. Su rostro, antes amigable, ahora parecía marcado por el tiempo y por la culpa que intentaba ocultar. Sus ojos no eran los mismos, y aunque intentaba mantener una actitud tranquila, Sebastián podía ver que había algo en el que ya no encajaba. Sebastián, dijo Damián, como si no pudiera creer que estuviera frente a él. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú, Renata? ¿Qué quieren de mí? La tensión en el aire era palpable. Sebastián podía sentir cómo su cuerpo se tensaba ante la presencia de Damián. Sin embargo, sabía que este momento era crucial. Era su oportunidad de enfrentar sus demonios. No vengo a discutir, Damián. Vengo a saber la verdad. Y dijo Sebastián, con firmeza. Vengo a saber por qué destruiste mi vida, por qué mataste a mi familia. Las palabras cayeron como un martillo, y Damián se quedó paralizado por un momento. No dijo nada al principio, pero su expresión comenzó a cambiar. El nerviosismo se apoderó de él, y Sebastián no pudo evitar sonreír, aunque de una forma amarga. El hombre que había arruinado su vida estaba claramente afectado por la confrontación. Eso no es lo que piensas,
Sebastián. Damián intentó defenderse, pero su voz sonaba vacía, como si ya no creyera en sus propias mentiras. Yo no tenía nada que ver con eso. Tú y yo fuimos amigos, te lo juro. Pero Sebastián ya no creía en sus palabras. El peso de la traición era demasiado grande. Sabía que Damián no podía ser de fiar. El dolor que había sentido durante años, las preguntas sin respuesta, todo se estaba resolviendo en ese instante. ¿De entonces, qué me dices de todo lo que ha pasado? ¿Qué me dices de lo que hizo Isabel? Ella me dijo que todo fue planeado. ¿Cómo puedes negar eso, Damián? Dímelo ahora. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Damián, finalmente, no pudo seguir ocultando la verdad. Con un suspiro pesado, bajó la cabeza. Sí, murmuró. Lo hice. Fue por dinero, Sebastián. Todo fue por el poder que obtendría si tú caías. Perdóname, pero la codicia me cegó. Yo maté a tu familia. Las palabras de Damián cayeron sobre Sebastián como un golpe fatal. La tristeza, la ira y la impotencia se mezclaron en su pecho. No había venganza que pudiera calmar el dolor. Solo la verdad, por fin, había salido a la luz. Sebastián se quedó inmóvil, mirando fijamente a Damián. Las palabras de su antiguo amigo habían caído sobre él como una descarga eléctrica. Había esperado respuestas, pero escuchar la verdad, la brutal realidad de lo que había ocurrido, era algo que no estaba preparado para afrontar. No solo había perdido a su esposa y a su hija en un accidente, sino que ese accidente había sido el resultado de la traición de la persona en quien más confiaba. La sensación de traición era tan profunda que Sebastián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Damián parecía roto. Su rostro, antes arrogante y confiado, ahora estaba marcado por la culpa y el arrepentimiento. Pero eso no importaba. Lo que había hecho no tenía excusa. El dinero, la codicia, todo había sido más importante para él que la vida de las personas que más amaba a Sebastián. Esa verdad lo devastaba, pero también lo liberaba. Ya no podía seguir atrapado en las sombras del pasado. Ya no podía seguir buscando respuestas en un hombre que lo había traicionado tan profundamente. No puedo perdonarte, Damián, dijo Sebastián con la voz quebrada, pero firme. Todo lo que hiciste no tiene justificación. No sé si alguna vez podré encontrar paz, pero sé que debo seguir adelante, aunque sea sin justicia. Quizás nunca haya justicia para lo que hiciste, pero ya no puedo quedarme atrapado aquí, en el pasado. Damián, al escuchar estas palabras, parecía derrumbado. No podía hablar, solo miraba al suelo, abrumado por la carga de su propio arrepentimiento. Sin embargo, Sebastián sabía que no podría hallar redención para él. No podía esperar que su vida se arreglara de una manera simple. La culpa de Damián sería algo que lo perseguiría por siempre, algo que no podía evitar. Pero Sebastián había encontrado algo que lo ayudaría a seguir adelante, su voluntad de vivir, de sanar, de reconstruir su vida. Renata observaba en silencio la escena que se desarrollaba frente a ella. Ella había sido testigo de todo el dolor que Sebastián había sufrido, de su lucha interna, de sus preguntas sin respuestas. Pero ahora, viendo cómo había logrado encontrar la fuerza para enfrentarse a la verdad, Renata sentía que él estaba dando un paso importante hacia su propia redención. No todo estaba resuelto, ni mucho menos. Pero había algo más importante, la capacidad de Sebastián para mirar hacia adelante, para dejar de aferrarse al pasado, para no ser definido por las heridas que lo habían marcado. «Sebastián, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó Renata suavemente, dándole un paso hacia él. Sebastián la miró y sonrió levemente, aunque sus ojos seguían llenos de tristeza. «No lo sé, Renata. No sé qué me depara el futuro. Pero sé que no voy a dejar que esto me destruya. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo seguir adelante. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre». El sol ya se había puesto por completo, y la noche comenzaba a envolver la ciudad. Sebastián miró hacia el horizonte, donde la oscuridad se extendía sobre el paisaje, pero había algo en esa oscuridad que ya no le aterraba. Había tomado el primer paso para sanar, para encontrar la paz que tanto había buscado. No importaba cuán oscuro fuera el camino por delante, lo recorrería,
porque finalmente comprendía que la verdadera lucha no era contra Damián, ni contra las circunstancias, sino contra su propio dolor, sus propios miedos. Renata, quiero agradecerte, dijo Sebastián, con la voz entrecortada. No sé cómo hubiera logrado salir de esto sin ti. Has estado a mi lado cuando más lo necesitaba, y eso significa el mundo para mí. Renata sonrió, sintiendo una profunda conexión con él en ese momento. No había nada que deseara más que verlo encontrar paz. Ella sabía que, aunque Sebastián tenía un largo camino por recorrer, ya había dado un paso crucial hacia la redención. Ya no era el hombre roto que había sido al principio. Había encontrado la fuerza para mirar hacia adelante y, lo más importante, había aprendido a perdonarse a sí mismo. Tienes todo el derecho de ser feliz, Sebastián, dijo Renata, tocando su brazo con suavidad. Tienes todo el derecho de reconstruir tu vida. Sebastián asintió, sabiendo que las cicatrices nunca desaparecerían, pero que las heridas podían sanar. No importaba cuán profunda fuera la herida, siempre habría un camino hacia la curación. Quizás no encontraría justicia, pero sí encontraría su paz. Lo había decidido. En ese momento, Damián se acercó lentamente. Con la cabeza baja, parecía finalmente haber comprendido el alcance de su traición. Sin embargo, Sebastián ya no lo miraba con odio. Había decidido liberarse de esa carga, y por más que lo odiara, entendía que ya no podía aferrarse a esa rabia. La rabia solo lo mantenía atado al pasado, y él necesitaba cortar esos lazos si quería seguir adelante. Damián, dijo Sebastián, mirando al hombre que una vez fue su amigo. Lo que hiciste no tiene perdón. Pero ya no voy a seguir buscando venganza. Mi vida no tiene que girar en torno a ti ni a lo que me hiciste. Solo quiero dejar esto atrás. Damián asintió, como si supiera que no había nada más que hacer, que las palabras no podían cambiar lo que había ocurrido. La verdad había salido a la luz, y ahora solo quedaba el silencio. Sebastián y Renata caminaron juntos, alejándose de la mansión de Damián, mientras la ciudad dormía a su alrededor. El futuro no era claro, pero Sebastián había aprendido algo fundamental. La verdadera libertad no se encontraba en la venganza ni en las respuestas. Se encontraba en la capacidad de seguir adelante, de vivir a pesar de todo lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sentía que el futuro aún tenía algo que ofrecerle. Si llegaste hasta aquí, comenta, dinero, dale like, comparte, esto nos ayudará muchísimo. Suscríbete para no perder los próximos videos.